Bueno, bienvenidos a la séptima lección de este estado de alarma. Nos habíamos quedado aquí, en esta diapositiva, la número 15 de la presentación triple. Y recuérdese que antes, en la presentación, en la video lección anterior, habíamos examinado la crítica de Hume al concepto de causa. Si el concepto de causa es simplemente un hábito, entonces no puede tener pretensiones de objetividad, es decir, no es algo que pertenezca al mundo de las impresiones. Percibimos algo como impresión, a continuación otra cosa como impresión, pero no la conexión necesaria entre ambos sucesos, entre ambos fenómenos, que es la palabra que emplea Hume y que Kant incorporará. Así que esa idea de conexión necesaria es sólo una simple idea, es decir, una idea de la imaginación, una asociación imaginativa que no se corresponde porque no podemos llevarla a la impresión correspondiente. Eso lo habíamos visto ayer. A consecuencia de esta crítica, o como lógica prolongación de esa crítica, somete Hume también a una fuerte crítica esas tres nociones esenciales en el mundo del racionalismo: la idea de mundo, la idea de yo y la idea de Dios. Vamos a detenernos primero en la noción de mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo entendemos que es la realidad. ¿Y de qué consta la realidad? Pues de algo, objetos, sustancias, cosas. Llamémosla como queramos llamar a eso que hay ahí fuera, pero nuestra tendencia es a suponer que son cosas subsistentes en sí mismas. Es decir, yo cuando veo una vaca y cierro los ojos, no pienso que la vaca ha desaparecido, sino que sigue estando ahí. Curiosamente, en las fases iniciales del desarrollo cognoscitivo en los niños, esta creencia en la permanencia de las cosas cuando dejamos de verlas aún no está desarrollada. En cierto momento de la infancia, cuando algo desaparece, en la mente del niño es como si hubiera desaparecido del mundo. Pero esto dura poco. Tenemos obviamente una tendencia absolutamente incontenible a dar valor de realidad a eso que está ahí fuera, a pesar de que en algún momento no lo veamos o en algún momento esté o pertenezca incluso al pasado. Por ejemplo, creemos que existieron los dinosaurios, aunque nadie haya visto un dinosaurio. O creemos que sucedió la Guerra Civil Española, aunque ya apenas quede memoria de ella, salvo algunos testigos cada vez menores. Lo que quiero decir es que la idea de sustancia, tal como lo vimos en Aristóteles, pero a lo largo de los siglos de la historia de la filosofía occidental, ha sido esencial. Eso es lo primero. Y lo segundo, que esa idea de sustancia en el racionalismo ha cambiado. Ahora la sustancia no es una sustancia como cosa, es más bien el mundo exterior entendido como hechos que se combinan entre sí mediante parámetros matemáticos. Para entendernos, ahora no es tan importante la idea de sustancia al modo aristotélico, sino la nueva noción de sustancia que Descartes reformula ya en Meditaciones Metafísicas y que va adquiriendo importancia a lo largo del siglo XVII y del siglo XVIII. Las cosas ya no son cosas en el sentido aristotélico, es cierto, pero sí son sustanciales. Es decir, por ejemplo, la fuerza gravitatoria es sustancial. ¿Qué significa? Que es independiente de nuestra percepción de ella, que es un algo objetivo. La noción de inercia es sustancial, es objetiva, y la física de la época se encarga de mostrar que responde a leyes exactas, leyes que por supuesto se expresan de un modo muy eficaz para explicar los fenómenos, de modo matemático. Así que cuando Hume dice que nuestra noción de mundo, en ese sentido, como ya digo, muy aquilatado a lo largo del siglo XVII y de gran parte del siglo XVIII, está diciendo que no hay ninguna impresión que se corresponda a la sustancialidad. Es decir, que algo caiga a una determinada velocidad, atraída por la fuerza de la gravedad,
solo significa pues que ocurre así, pero que tenga que ocurrir en un momento futuro o en otro contexto sensible, pues no tiene ningún fundamento. Así que la idea de sustancia en esa nueva reformulación que se hace ya en época de Descartes, pero que llega hasta la época de Hume, carece por completo de sentido. O mejor dicho, no de sentido, es una creencia necesaria para que las cosas existen, sino de fundamento más bien. Así que para él esa idea es simplemente, fíjese, hay que fijarse en el final de la diapositiva, es una combinación de la memoria y de la imaginación, según las leyes que ya vimos en diapositivas anteriores. Segundo, el yo. Ya vimos en la presentación anterior del tema dedicado a Descartes que el yo pienso es una evidencia para Descartes, la res cogitans. ¿Por qué? Pues porque yo pienso luego existo, es la primera evidencia de tipo metafísico, no una mera evidencia ideal, diríamos, sino con valor existencial, pienso luego existo. Y de ahí deduce Descartes que él, ante todo, de forma indudable, es decir, evidente, es una cosa pensante, una res cogitans. Y lo llama también sustancia pensante. ¿Qué significa eso? Que el pensar es el primer modelo de sustancialidad. Claro, todo eso parte, todo ese razonamiento cartesiano parte también de el carácter independiente de cualquier mente de la evidencia del yo pienso. Es decir, cualquier mente, en tanto puede decir yo pienso luego existo, es cualquier mente. No está ni mucho menos relacionada pues con otros aspectos subjetivos de esa misma mente. Cuando yo digo pienso luego existo, soy cualquier mente, no mi mente. Todo esto a Hume le parece absurdo. ¿Por qué? Pues porque el yo, eso que llamamos yo, sea el yo pensante, el yo sintiente, el yo sensible, el yo que recuerda, el yo que se alegra, el yo que se enfada, esos innumerables procesos que constituyen nuestra psique, sea cual sea el yo del que hablemos, siempre nos topamos con una cuestión que a Hume le parece absolutamente irrefutable, y es que ese yo es siempre una construcción de la memoria, un artificio, lo llama él, pero llamémoslo construcción, es decir, el yo se construye a sí mismo recordándose como yo. Para entendernos, cuando yo digo yo, estoy acostumbrado a decir yo. Yo estoy acostumbrado a mí mismo. Y puedo decir que soy yo porque me recuerdo como yo en el pasado, y en ese recordarse uno como yo, pues uno dice yo. Así que esa idea de sustancia pensante independiente de la memoria de nosotros mismos, del yo como memoria, a Hume le parece completamente infundamentada. No hay certeza de que seamos una sustancia pensante. Ojo, eso no quita con que pienso luego existo sea evidente, pero de ahí no se deduce que seamos una sustancia pensante, piensa Descartes, perdón, Hume. Y de hecho el propio Descartes al principio, recuérdese, cuando hablábamos de esto en presentaciones anteriores, tampoco lo afirma. Cuando él llega a esa primera evidencia, recuérdese que dice, y yo no digo que exista antes o después, sino solo en presente indicativo. Pienso, luego existo. Esto es verdad indudable. No quiero decir que siga pensando siempre, o haya pensado. Eso no lo sé, es dudoso. Eso creo que es verdad, pero no estoy absolutamente seguro. Mientras que de esto, pienso, luego existo, sí estoy completamente seguro. O sea que el propio Descartes ya lo plantea como diríamos, una experiencia fenoménica. El yo en acto, en presente indicativo, me aparece como yo, pensante, y a la vez como existente. Pero ahí se acaba. Lo que pasa es que de ahí Descartes deduce la sustancia pensante, bla, bla, bla. Ya conocemos todo lo que saca, todo el partido que saca de esa primera evidencia metafísica, o con valor metafísico u ontológico. Así que
No hay, por lo tanto, para Hume, ningún conocimiento, recuérdese, intuitivo del yo. No hay una impresión constante que fundamente o justifique esta creencia. Y por último, Dios. El Dios de Descartes, ese Dios al que se accede racionalmente, ese Dios relojero que tiene que dar, digamos, que tiene que dar fundamento al orden matemático del mundo, ese Dios que en realidad es un científico, para los filósofos, un gran científico, ese Dios, pues, es indemostrable, porque es inconocible. No podemos demostrar la existencia de Dios porque de Dios, nótese, no hay ninguna impresión. Como Dios no es algo que se dé al conocimiento sensible, de ningún modo, el probar su existencia es absurdo. No podemos probar de hecho ni que existe ni que no existe, sino simplemente contentarnos con negar la posibilidad de un conocimiento cierto de eso que llamamos Dios. ¿De dónde provienen nuestras impresiones? En ese caso, ¿podemos pensar que provienen de la nada? No. Como aludíamos antes al famoso gato de Schrödinger, el lugar ese donde vienen las impresiones es la caja de Schrödinger. El gato está muerto, está vivo, hay un creador de eso que llamamos mundo, no lo hay, no lo sabemos. Lo hay y no lo hay, da igual. Es decir, son afirmaciones que no generan conocimiento porque son mutuamente compatibles y a la vez mutuamente contradictorias. Así que la pregunta por el origen de nuestras impresiones no es una pregunta que podamos resolver. Simplemente hay impresiones. Y ahí emplea Hume una expresión que hará fortuna en Kant, cuando Kant lea a Hume, que es esa afirmación de que eso que llamamos realidad, en realidad es puro fenómeno. ¿Qué significa fenómeno? Fenómeno significa lo que se da, lo que aparece. Lo que aparece en cierto sentido mucho más habitual en el lenguaje normal que otros términos filosóficos, en cierto sentido como azaroso. Piénsese, por ejemplo, que llamamos a la lluvia, al sol, al viento, fenómenos meteorológicos. ¿Por qué? Porque se dan o no se dan. Un día llueve o no llueve. Un día viene una borrasca, deja lluvia o no deja lluvia. Es decir, son fenómenos. ¿Por qué? Porque la misma palabra indica su carácter aleatorio. Puede ocurrir o no ocurrir. O más que aleatorio, por decirlo de una manera más precisa, contingente. Recuérdese que la palabra contingente significa que puede ser o no ser y se opone al necesario, que siempre es. Que salga el sol mañana es contingente, podría no salir mañana. Esta noche podría ser el Armagedón del sistema solar, es decir, el sol estallar, por ejemplo, ¿no? Una cosa disparatada aparentemente, pero posible. Y sin embargo que un triángulo, es un típico ejemplo de Descartes, que un triángulo que tiene tres lados, sus tres ángulos sumen 180 grados, es necesario. Es decir, no puede ser de otro modo. Pero claro, el triángulo es un ente ideal. Todo aquello que tiene que ver con el mundo sensible nunca se comporta del mismo modo. No hay evidencia en el sentido en que la hay en las ideas matemáticas, sino que el carácter de eso que llamamos realidad o mundo es el carácter de puro fenómeno. Y aquí terminamos esos cuantos epígrafes dedicados a Hume. Nos hemos dejado algunos aspectos de su filosofía que son, de hecho, hoy los más leídos. El Hume escéptico respecto a las posibilidades del conocimiento está hoy menos de moda que el Hume, digamos, teórico de la ética y del pensamiento moral, ¿no? O de la filosofía de la religión. Hume era un gran analista también del mundo de las creencias. Le daba un valor a las creencias que se entiende mejor si pensamos cómo es el mundo británico, ¿no? Un mundo político, social, pero también mental, donde la noción de costumbre, de tradición, tiene mucha más importancia, es mucho más fuerte que en otras comunidades políticas.
De hecho, compárese la vida de la vida pública de la familia real española, muy discreta, muy, digamos, incluso prosaica, y compárese esa parafernalia, ese boato de la familia real británica, porque los británicos lo quieren, porque son muy amantes de sus tradiciones. Hay una anécdota muy curiosa, es que hubo hasta suicidios en Inglaterra cuando la libra se pasó al sistema decimal, ¿no? Que no era así. Eso era terrible, ¿no? Que una libra tuviera 100 céntimos de libra, 100 peniques, no sé cuál es la denominación ahora. Siguen, por ejemplo, utilizando las medidas imperiales, que son absurdas. La yarda, la milla, la pulgada, absurdo, porque digamos, son inconmensurables entre sí, ¿no? Una de esas medidas tiene 7 de la otra, pero la otra tiene 4 de la otra, en fin, un desastre. Pero ellos siguen empeñados en pesarlo todo en libras, como digo, en pulgadas, en medir las cosas en pulgadas, en millas. En fin, los textos de Hume en ese sentido son muy simpáticos y recomiendo leerlos, antes que sus dos grandes libros sobre teoría del conocimiento, que son un poco más áridos, ¿no? Llegamos al tema 13. Este tema es muy importante. Primero porque Kant ya, pues hay un texto, el último texto del curso de selectividad de Kant, un artículo que se titulaba ¿Qué es ilustración? Una defensa del espíritu ilustrado que sigue siendo de plena actualidad. Y sobre todo porque con Kant comienza lo que llamamos hoy, en términos así muy de manual, muy, digamos, para estar por casa, pensamiento contemporáneo. O sea, el pensamiento contemporáneo empieza a partir de la revolución kantiana. ¿Y en qué consistió esa revolución? Dicho así un poco de manera muy general, en sintetizar de un modo admirable y por supuesto audaz las dos grandes tradiciones de su momento, el racionalismo y el empirismo, con sus connotaciones y con sus requisitos también filosóficos o sus exigencias filosóficas. Kant nace en 1724 y hasta 1770 lleva una trayectoria de un pensador y ensayista ilustrado, muy brillante, con algunos libros de mucho éxito, con libros que hoy incluso algunos de ellos son leídos con mucho agrado, ¿no? Sus consideraciones sobre lo bello y lo sublime, incluso sus escritos polémicos sobre el papel de la ilustración en el mundo que se va perfilando. Piénsese que avanzando el siglo XVIII, en la época de Kant, incluso en la Alemania de la época, que es una Alemania en cierto sentido pues atrasada intelectualmente respecto a Francia, sin ir más lejos, no lo es en un sentido digamos académico, puesto que allí triunfa el espíritu racionalista. Las universidades de la época alemanas han hecho pues gala o hacen gala de seguir ese espíritu ilustrado en la metafísica racionalista, pero todo era, como diríamos hoy, un poco acartonado, un poco marginal, porque el mundo alemán de la época no es un mundo donde triunfe la burguesía, ni mucho menos, donde haya debates públicos apasionados, como es el caso de Francia. Pero lo cierto es que Kant, que sí conoce ese mundo ilustrado brillante, que llevará muy poco tiempo después a la Revolución Francesa, pues Kant se toma muy en serio lo que él descubre en Hume, que es una crítica al fundamento mismo de nuestra confianza en la razón. Hume no es un empirista cualquiera, es el empirista que somete a tensión tanto el empirismo como escuela filosófica, como también el racionalismo, en tanto se basa en una confianza que en ese momento se cree absolutamente segura en las posibilidades de conocimiento de la razón por sí misma. Él hasta el año 70, pues
es como decía antes, un ilustrado de ese tipo, un ilustrado que quiere ser famoso escribiendo ensayos dirigidos también, algunos de ellos, no todos, al gran público, pero corta bruscamente su carrera. Lee a Hume, queda tan impresionado con su crítica que él mismo ve su trayectoria como equivocada. Y él razona del siguiente modo: si Hume tiene razón, no hay ciencia. Eso que llamamos la ciencia, en todo, sobre todo las ciencias físicas, la ciencia moderna, como la podemos llamar también hoy, pues sería una ilusión. Y si no tienes razón, hay que mostrar en qué no tienes razón. Pero yo no lo puedo hacer desde el punto de vista racionalista, como en una especie de eterna lucha entre griegos y romanos, o entre, qué sé yo, entre enemigos irreconciliables. No. Es necesario que me replantee desde el principio el problema de la razón. ¿Cuáles son sus límites? Lo que Kant va a llamar condiciones de posibilidad del uso de la razón. ¿Bajo qué condiciones es posible que haya conocimiento objetivo y bajo qué condiciones no? Sin quitarle la razón en absoluto o del todo a Hume. Kant lo dirá de una manera muy bonita, muy brillante. Dice, le podemos dar la razón a Hume cuando él dice que todo conocimiento comienza en la experiencia, pero hay que añadir, pero no todo conocimiento proviene de la experiencia. O sea que había una dimensión del conocimiento que, teniéndose que acoplar a la experiencia sensible, no es experiencia sensible. O sea, podríamos decir así, grosso modo, que Kant va a intentar unificar esas dos tradiciones, racionalismo y empirismo, en una filosofía nueva, completamente nueva, hasta el punto de que provocará en muchos de sus contemporáneos pues, una sensación como de asombro, incluso de vértigo, de vacío, ¿no? Y generará uno de los movimientos más fascinantes del mundo contemporáneo, que está en el origen de muchos otros sistemas filosóficos, sin ir más lejos el de Marx, que será el idealismo alemán, del que hablaremos un poquito cuando hablemos de Marx, en el tema ya 14. Bien, hemos elegido aquí unos cuantos epígrafes por no extendernos en Kant. De Kant podríamos hablar durante horas. De hecho, como digo, se me olvidó decirlo, que cuando él interrumpe su forzoso aislamiento, que dura 10 años, se dice pronto, de 1770 a 1780, Kant vuelve digamos, la vida pública editorial con un libro que marca un antes y un después, como decía, de la filosofía occidental, que es la famosa Crítica de la razón pura. Con ese libro, Kant va a inaugurar su fase, que él mismo llama crítica, que durará ya hasta su muerte, con diversas interrupciones, porque al final de su vida Kant se enfrenta a un problema que tiene su lado también cómico, y es que él, que es que ha comenzado su vida como ilustrado, él se da cuenta de que hay una diferencia enorme entre escribir, para entendernos todos, el megatochaco académico súper fino, pero que van a leer 4, y escribir para el gran público, explicando de una manera más divulgativa, diríamos hoy, esas mismas ideas. Entonces él se hace la ilusión durante unos años de que él se va a concentrar en el tochaco, digamos en la obra densa, en la obra solo reservada para pocos, y sus discípulos, los que vayan siguiendo sus ideas, le harán el favor de divulgar sus ideas para el gran público de una manera que él podría hacer, piensa Kant, pero que no tiene tiempo, porque la vida es corta y ars longa vita brevis, dice el famoso adagio latino, ¿no? Así que él le encarga esta labor de divulgación a varios discípulos y todos le salen rana. Es decir, todos de pronto dicen, no, Kant ha pensado esto, pero yo pienso lo otro, yo lo supero en esto, yo lo derivo por aquí, yo lo derivo por allá. Y se montan enormes broncas, digamos, en la época, en forma de polémicas, ¿no? De polémicas, escritos que van y vienen, que se publican en unas revistas contra otras que ha publicado, en fin. El propio Kant tiene que salir al paso de muchas malinterpretaciones de su filosofía, y llega un momento en que llega a estar muy irritado.
sobre todo porque algunos de los que en un principio se confiesan seguidores suyos adquirirán de pronto mucha más notoriedad que él mismo. Es el caso sobre todo del que digamos inaugura, por decirlo así, el idealismo alemán, que es Fichte. No vamos a hablar mucho de él, pero lo cierto es que Kant se da cuenta de que esa labor divulgativa pues no la va a poder hacer, no la van a poder hacer sus discípulos porque se le demandan, y él tendrá que interrumpir en algún momento esa labor, la que él mismo se había propuesto, para escribir algunas cosas, como diríamos hoy, pues más fáciles de entender, más divulgativas. Lo que vamos a exponer en estas epígrafes de la filosofía de Kant son tesis contenidas esencialmente en la Crítica de la razón pura. Esa obra que él publica en 1781 como primera gran obra después del silencio de 10 años, y que conocerá muy pronto una segunda edición corregida, aumentada, que será la de 1787. Digo esto, que parecen datos un poco anecdóticos, porque la Crítica de la razón pura es un libro un poco extraño. Siempre se cita con dos letritas, A, B. ¿Por qué? Pues porque son tantas las modificaciones de una edición a la otra, que es como si fueran dos libros, aunque sean solo uno. De manera que cuando se cita la Crítica de la razón pura, se cita A, la primera edición, y a lo mejor ese párrafo está muchas más páginas adelante en la segunda edición. Esto, que es extraño, pues es imprescindible, porque, como ya digo, siendo la misma obra, hay innumerables variaciones entre una edición y otra. Variaciones que introduce Kant por las críticas que recibe y por su propio carácter perfeccionista. Kant es uno de esos filósofos que concebía la filosofía como un trabajo paciente, casi de orfebrería, ¿no? Casi como si estuviera tallando un diamante. Entonces era muy preciso, estaba muy orgulloso de sus precisiones terminológicas, de sus hallazgos terminológicos, fue un gran inventor de términos filosóficos. Y por tanto, cuando dudaba del resultado de alguna parte de su obra principal, él siempre valoró su primera crítica de las tres que escribió como su gran obra, pues lo intentaba corregir. La Crítica de la razón pura tiene dos compañeras, otras dos críticas. La Crítica de la razón práctica, o sea, las posibilidades de conocimiento de la razón en el ámbito moral, ético-moral, y la Crítica de la facultad de juzgar, también conocida como Crítica del juicio, la última, que es un libro estupendo, que aún hoy es muy leído, sobre otros dos usos de la razón que no aportan conocimiento, pero que sí son necesarios. Uno son el uso que él llama, que Kant llama reflexionante, es decir, la razón consigo misma produce una serie de ideas que no son necesarias. Uno de los campos del uso reflexionante es la perspectiva teleológica, el hecho de entender el mundo, y no solo el mundo, sino también todo lo que existe como tendente a un fin. Es un antropologismo, pero estamos como llevados a ese antropologismo necesariamente. Y el segundo es la reflexión, o mejor dicho, el uso de la razón reflexionante, dirigido a la experiencia estética, al que Kant le da una importancia enorme. Nuestra experiencia de la obra de arte, o el arte como experiencia, mejor dicho, a él le parece que amplía nuestro autoconocimiento de la razón, por decirlo así, y completa los otros dos usos que él le da, el uso práctico y el uso teórico o teorético, que es el de la primera crítica. Bien, nos hallamos pues en la Crítica de la razón pura, y en una primera parte del tema, donde se intenta concretar mucho qué es lo que Kant toma del racionalismo
y qué es lo que Kant toma del empirismo. Porque ya decíamos antes que Kant va a unir ambas tendencias en una filosofía nueva y original. ¿Qué toma el racionalismo? Primero, es cierto que la razón, el entendimiento, ahora ya diremos por qué empleamos aquí la palabra entendimiento, diremos un poco más adelante. El entendimiento es activo y en efecto produce conocimiento por sí mismo. Eso es lo que llaman los racionalistas las ideas innatas, y que no es otra cosa que el carácter autónomo de la razón, autónomo en el sentido que ella misma sea su propia norma, eso significa autonomía, ¿no? Que la razón sea su propia norma a la hora de construir determinado tipo de conocimiento. Es posible, por tanto, en eso Kant se alinea con el racionalismo, que exista un conocimiento, una ciencia universal y necesaria de la physis. Él siempre pone una y otra vez, para él es su héroe, a Newton, como el gran físico, también filósofo. Newton se veía a sí mismo como un filósofo de la naturaleza. Él considera a Newton como el héroe el héroe científico de su era. O sea, la ciencia newtoniana es la demostración palpable de que la razón puede explicar de una manera, insisto, universal y necesaria qué es la physis. Pero ¿qué toma del empirismo? En principio contrapuesto al racionalismo. El papel de la experiencia sensible. Es decir, poseemos ideas, eso que llaman los racionalistas ideas innatas, poseemos ideas que no provienen de ninguna impresión. Pero eso no significa que sean simplemente una ficción de la mente. Significa que para que tengan contenido es necesario referirlas a algo que está en la experiencia sensible. O sea, ¿qué toma Kant de Hume? Toma ese papel preponderante de la experiencia sensible, pero no determinante. Es decir, eso que Hume llama fenómeno no hace una ficción al conocimiento, simplemente lo hace más modesto. El conocimiento será algo que evidentemente acabe siempre probándose cuando hay fenómeno. Pero el fenómeno no prueba el conocimiento. No es una relación de ida y vuelta, no es biunívoca. Así que, por eso él Kant afirma, igual que lo hacía Hume, que en efecto, solo de la experiencia sensible, solo se obtienen conocimientos contingentes y particulares. Hume tiene razón, fenómenos. Con lo cual, le damos también la razón piensa Kant, al distinguir entre lo fenoménico, eso que se da, eso que aparece. Kant en alemán emplea indistintamente la palabra fenómeno, y la palabra Erscheinung, que se suele traducir por aparición. Es decir, eso que aparece, el fenómeno, es lo que conocemos. Porque, ¿cómo son las cosas en sí? El noúmeno, lo llama, no puede ser conocido. ¿Por qué? Porque el noúmeno no es fenómeno. Lo que la cosa sea en sí misma, no tenemos ni idea de lo que es. Solo conocemos las cosas tal como nos aparecen. Claro, tomando la idea de entendimiento activo que es capaz de producir conocimiento universal y necesario, y tomando la idea de Hume de que la realidad es fenoménica, ¿cómo se une una cosa con la otra? Pues para eso está la crítica. Toda la filosofía de Kant partirá de la conciencia de que hay que unir dos cosas, el carácter activo, autónomo de la razón, bla, 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 por utilizar terminología del racionalismo, las ideas innatas, etcétera, etcétera, con el carácter de la realidad física de puro fenómeno. Dos cosas que son como aceite y agua, no parecen tener nada que ver. ¿Cómo lo hará Kant? Eso lo veremos en la siguiente lección. Buenas tardes y buena suerte.
Buenas tardes y buena suerte.